Muy buenas tardes, le damos gracias a Dios porque nos permite estar exponiendo su palabra y porque podemos conocer más de cómo es Él por medio de la revelación divina. Le doy gracias a Dios porque también me permite estar sirviendo de esta manera a través del programa de Vida Extrema. Un saludo para todos los de la ciudad de Parral que nos están escuchando y todos los que nos escuchan también en otras partes por vía internet. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonel Arturo Chávez Payán y soy miembro de la primera iglesia bautista de Parral, estudiante del seminario bautista de Nogales, Sonora, desde donde estamos grabando, y un cordial saludo para todos de parte del seminario. Nada más quisiera recordarles qué es lo que hemos estado viendo. Y este es el final de la predicación que de la serie que estábamos llevando respecto al señorío de Jesucristo en la vida de los cristianos. Y el viernes pasado nos quedamos con una pregunta. Y esta pregunta iba a llevar al cierre de lo que implica servir a Jesucristo. Y es la pregunta: si nuestra vida es un servicio para muerte o es un servicio para vida eterna. Anteriormente estuvimos hablando ya sobre qué implica servir al pecado, que iba a traer la consecuencia que era la muerte. Ahora vamos a estar viendo la última parte del versículo 22 y 23 respecto a un servicio para vida eterna. Y el versículo 22 y 23 está dentro del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Y ahí es donde vamos a estar enfocándonos. Capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículo 22 y 23. El viernes pasado estuvimos exponiendo lo que es el versículo 22. ¿Cuál es la consecuencia de servir al pecado? ¿Cuál es la consecuencia de servir a la justicia, que es la vida eterna, pero también que es santidad, que implica santidad en los creyentes? Hoy vamos a estar viendo nada más el versículo 23. Y este es el cierre de lo que ha estado exponiendo el apóstol Pablo desde todo el capítulo 6. Les voy a pedir, por favor, si tienen sus Biblias ahí, a abrir en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Voy a dar lectura a estos dos versículos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, queremos dejar en tus manos, Padre, este tiempo, nuestras vidas. Te rogamos, mi Dios, que puedas hablarnos a través de tu palabra y podamos ser edificados, podamos ser llevados a la verdad, poder ver la luz, Señor, por medio de ella, y que comprendamos, Padre Celestial, cuál es este servicio, cómo debe ser este servicio para poder tener la vida eterna, y que comprendamos, mi Dios, cuál es la consecuencia de servirte. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo 23, nada más. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje es la conclusión perfecta de todo el capítulo 6 que escribió el apóstol Pablo. Es el tuétano de la carta a los Romanos. Este versículo no solo contiene el resultado para los que sirven al pecado o para los que sirven a la justicia. Comprendemos aquí, en este versículo, que el apóstol Pablo presenta tres verdades fundamentales. La primera es que ¿quién es el que da la salvación? La segunda es ¿por qué da la salvación? Y la tercera es ¿por medio de quién da la salvación? Primero, vamos a observar el contraste que hace la primera parte del versículo 23, nada más para no dejarlo, pasarlo de largo.
porque la paga del pecado es muerte. Nosotros ya expusimos en el versículo 21 qué es lo que implica servir al pecado y que trae esta consecuencia, la muerte. Esta es la conclusión para todos los esclavos del pecado. La predicación antepasada estuvimos observando esto. Pero aquí incluye una palabra muy importante, que sería la paga. Entonces, aparentemente aquí está contradiciendo todo lo que nosotros dijimos anteriormente, lo que nosotros observamos en el versículo. El apóstol Pablo está diciendo que la condición del hombre es de esclavitud, ya sea siendo esclavo del pecado o siendo esclavo de la justicia. No hay un término neutral. Observamos y vimos que la esclavitud no es un trabajo simplemente que merece una retribución, sino es una condición en donde todo lo que tú eres siendo esclavo, tu mente, tus posesiones, tu cuerpo, tus fuerzas, pertenecen al amo, ya sea Jesucristo o ya sea el pecado. Y no hay ningún derecho que puedas tener para recibir una paga por ese trabajo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo incluye la palabra paga aquí? Vamos a observar. Esta palabra paga implica la ración para un soldado romano. Es lo que se le daba en pago a un soldado romano. Esto podría contradecir lo que ya habíamos dicho que es de esclavitud. No se puede tomar que el incrédulo no es un esclavo del pecado simplemente porque viene aquí la palabra paga. Si nosotros observamos todo el contexto desde el versículo 14 hasta el versículo 19, vamos a notar que el apóstol Pablo está hablando sobre esclavitud. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La palabra paga implica una ración de un soldado. Y fíjense, quiero nada más demostrar lo que implicaba esto en el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo. Los romanos a quien fue escrito esta carta comprendían muy bien esto. Los soldados romanos recibían, el imperio gastaba un total de 75 millones de denarios anuales. Denario era una moneda común en el imperio romano. Entonces, gastaban 75 millones de denarios anuales para los soldados, para el ejército. 75 millones. ¿Sí? Para mantener a todo el ejército, a los miles, a las decenas de legiones de soldados romanos. Ahora, se gastaba en el mismo año, en el año también se gastaba 150 millones de denarios anuales para mantener a 600 senadores. Había decenas de legiones. Una legión equivalía a 600,000 y poco más de soldados romanos. O sea, eran miles de soldados y se gastaban 75 millones de denarios. Pero para mantener a 600, nada más a 600 senadores, se gastaba 150 millones de denarios. Entonces, podemos observar algo más. Un soldado romano recibía 250 denarios anuales, o sea, nada más 250 denarios anuales, menos de la paga de un jornalero diario. ¿Sí? Eso quiere decir, si nosotros dividimos 250 entre 350, vamos a observar que se le pagaba menos de un denario al día a un soldado, y era mucho menos de la paga de un jornalero. A un jornalero se le pagaba un denario al día por trabajar una jornada. Podemos considerar que la paga del soldado raso, del soldado romano, era miserable. Su trabajo era demasiado, pero su paga era casi nada. Los soldados romanos arriesgaban su vida y sufrían mucho, pero no se les retribuía como ese trabajo lo merecía. Por lo que acostumbraban ellos a extorsionar, robar a los presos y entre otras cosas, ¿no? Pero el punto es este: a diferencia de un esclavo que no es pagado,
sí hay una retribución a los esclavos del pecado. Y esta retribución es tan miserable como la paga de un soldado romano. ¿Cuál es esta retribución? La muerte. Este es el contraste de la paga miserable de servir al pecado. Pero a diferencia entonces de esto, servir a Dios o a la justicia no trae ningún pago. Incluso siendo esclavo del pecado, el pecado te va a dar una retribución, te va a dar una consecuencia, y esta es la muerte. Pero a diferencia de esto, servir a Dios, servir a la justicia no va a traer ninguna retribución. Y aquí van a decir, bueno, Leonel, entonces te estás contradiciendo. Estás diciendo que servir a la justicia es la vida eterna y la santidad, porque es lo que dice el versículo 22. Pero el apóstol Pablo aclara específicamente que servir a la justicia, la santidad y la vida eterna no es un pago, no es una recompensa por servir. ¿Por qué lo digo? Vean lo que dice el versículo 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios. La vida eterna es un regalo, no una recompensa. Más la dádiva, vamos a enfocarnos en esta parte, la vida. La dádiva implica una liberación del peligro, un regalo por gracia. Es una liberación del peligro, es un regalo por gracia. Esta es la gran diferencia. El mérito humano nunca llegará a ser un motivo para la salvación eterna. El mérito humano, aún el trabajo del hombre, nunca va a ser un motivo para la vida eterna. El pecador no puede ganar la salvación. Traer a las personas a Dios no puede ser por medio de una película, por medio de una explicación o de un método de ventas para poder presentar el Evangelio. Esto es completamente incompleto presentar el Evangelio así. No es por medio de fiestas o regalos. Nos damos cuenta que no podemos darle la salvación y esa persona no puede ganarse la salvación. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe misma es un regalo de Dios. Nos preguntamos a veces, ¿por qué si le hablo tanto de Dios a esta persona, a este familiar, por qué no se convierte? Comprendamos entonces que nuestro trabajo es predicar de Dios, y Dios mismo se va a encargar de salvar a esa persona. No nosotros, no ella, sino Dios mismo. La vida eterna es un regalo que solo Dios puede dar. ¿Sí? Comprendimos entonces que es un regalo de Dios. Pero la vida eterna es un regalo que solo Dios puede dar. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿La dádiva de quién? De Dios. La vida eterna solamente puede ser dada por Dios. Dios es el dador de la vida. Génesis 2:7, mas Jehová sopló en él aliento de vida y fue el hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nada puede tener la vida misma en sí mismo. Es necesario una fuente de vida. El hombre, la naturaleza, todo ser creado no puede tener vida en sí mismo. Dios necesita, haciendo él la fuente de vida, darle vida. Dios es vida y Dios es el dueño de la eternidad. Entonces podemos decir que Dios, al ser él el dueño de la vida y de la eternidad, es el único capacitado que nos puede dar la vida eterna. Muchos afirman creer que su Dios o sus dioses son los que pueden llevarlos a la inmortalidad.
Pero si alguien tiene un concepto equivocado de Dios, es claro que en su Dios no hay una vida eterna. Porque muchos, estamos hablando de que Dios es el que da la vida eterna. Muchos afirman creer en Dios. Muchos afirman tener a un Dios. Pero si tienes un concepto equivocado de Dios, es claro que en ese lugar no hay vida eterna. Pero ¿cuál es el concepto verdadero de un Dios que da vida eterna y libera de la esclavitud al pecador? ¿Cuál es el concepto de Dios? Los católicos, la Iglesia Católica Romana, afirma que Dios le dio la autoridad a la Iglesia Católica Romana para manejar la salvación. Ellos dicen que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación y que ellos son los administradores de la salvación. Los mormones dicen que Dios afirmó la orden de que la comunidad de los santos de los últimos días era la fuente para la salvación y fuera de ellos no hay salvación. Los testigos de Jehová dicen que Dios ordenó predicar para obtener la vida eterna y por eso andan predicando. Este es un concepto completamente equivocado de Dios, porque Dios puso solo un medio para la salvación. No es ni la Iglesia Católica Romana, no es ni la comunidad de los santos de los últimos días y no es la obra de los testigos de Jehová. No es por predicar, no es por cumplir los sacramentos. La salvación solamente viene por medio de Cristo. Cristo es el único medio para la vida eterna. Y esto es lo que dice la última parte de este versículo. Es vida eterna, la salvación es vida eterna, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El único que puede liberarnos del pecado y hacernos sus esclavos, otorgarnos la vida eterna y la comunión eterna y completa con el Padre y con Cristo, es Cristo mismo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta salvación y liberación conlleva algo más que un hecho anterior a la muerte. Y es lo que quiero explicar. Los que decimos tener la dádiva de Dios, los que decimos tener la salvación, la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús, tenemos que vivir la declaración hecha por Él, como lo expresó el mismo apóstol en la última parte de este versículo. No solamente podemos decir que obtenemos la salvación, que tenemos la vida eterna porque creemos en Jesucristo, siendo Él el único medio para la salvación, sino que además de eso, debemos que hacer una declaración muy clara. Y esto tiene que salir de nuestra boca. Y este es el último punto que quiero ver, la última parte del versículo 23. Porque más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro. El señorío de Jesucristo en la salvación es el punto clave que debemos enfocar y tener claro en nosotros. El capítulo 6 termina con esta declaración. Señor nuestro, Jesucristo, Señor nuestro. Este es la declaración que podemos vivir con nuestros hechos siendo esclavos de Jesucristo. El señorío de Jesucristo en nuestras vidas. La implicación Señor en el griego sería supremo en autoridad, sería amo, sería soberano. La gracia predicada en muchas iglesias es barata. ¿Por qué? Porque no se predica a Jesucristo como Señor. Esta declaración no es predicada y no es vivida por las personas que predican y por las personas que dicen que son hijos de Dios e incluso se llaman esclavos de Jesucristo, pero en muchos lugares no hay esta santificación. ¿Por qué? John MacArthur dice, la gracia barata se equipara
a la justificación del pecado sin la justificación del pecador. De este pecador arrepentido que se aparta del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es la clase de perdón del pecado que nos liberta de las refriegas del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, es gracia sin la cruz, es gracia sin Jesucristo. La gracia barata no va a enseñarte que Jesucristo es tu Señor. Y esta declaración es decir que Jesucristo es el supremo en autoridad sobre tu vida. Es decir que Jesucristo es tu amo, que Jesucristo es soberano sobre todo lo que tú eres. Hay algo muy importante al llamar a Cristo Señor. Es el pago que vamos a dar como discípulos. La salvación es gratuita y por gracia, o sea, no merecida. No es un pago por un servicio. Solo que lo que revela toda la Biblia es que los esclavos de Cristo muestran una entrega a Dios y esto asegura que son verdaderamente salvos. Mateo 16, 24 y 25, Jesucristo le dijo esto a aquellos que le estaban siguiendo. Entonces Jesús le dijo a quien, a sus mismos discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía la hallará. Jesucristo liberó a pecadores y los llamó a que estuvieran dispuestos a dejar todo por Él. Lo único que podemos hacer por la gracia que nos dio, es entregarnos a Él. Y nada más para concluir con esta frase. Jimmyson, F.A. Huster y otro comentarista que hizo un trabajo con este llamado Brown, dicen así: el primer punto que implica la consecuencia del pecado, que es la muerte, el primer punto, que es la muerte, es el consciente sentir de la pérdida fatal y total existencia feliz. Y la segunda, que es la vida eterna, es la posesión y goce consciente de todo lo que constituye la vida más sublime de una criatura racional, para siempre jamás. Tú que lees o escuchas estas palabras, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ti, que te he puesto delante de la vida y de la muerte, dice el Señor. Te he puesto delante de la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está la consecuencia del pecado, la muerte. Aquí está la consecuencia de servir a la justicia, la vida eterna. Están estas dos. Toma pues la vida para que tú y tu descendencia vivan eternamente, para que puedas obtener la salvación. Pero date cuenta de algo: no es por las obras, no es por servir a la justicia, es un regalo de Dios y Él es el que lo da. No es por servir a la iglesia, no es por servir a los hombres, no es por salir a predicar, es por Jesucristo. Pero esta salvación se va a ver demostrada por la santificación y por la perseverancia consciente, cabal y perfeccionable de tu relación como esclavo
con Jesucristo, siendo tu amo. Esto de la salvación. Es muy claro el apóstol Pablo. A lo mejor has vivido engañando pensando que alguna vez, porque oraste, porque pasaste al frente, fuiste salvo, pero en tu vida no hay una santificación. ¿Por qué? A lo mejor nunca estuviste consciente que la salvación implicaba un sometimiento a Jesucristo. Es por gracia y Dios la da. Nuestro trabajo es vivir en santidad. Este es el llamado que hago a tu conciencia. Es el llamado que hago a los pastores que puedan predicar esto. ¿Hay otra cosa que podemos decir sobre esto? Toda la Biblia habla de la soberanía de Dios sobre su pueblo. Un remanente siempre estaba ahí, aquellos que en verdad se sometían a su voluntad. En las mismas iglesias hay un remanente, porque no todos son salvos. Busca ser de ese remanente. Pídele a Dios misericordia para tu vida. Vamos a orar. Señor, dejamos en tus manos todo lo que somos. No es por nosotros, sino es por tu gracia que nos diste esta dádiva. Nos sacaste de este peligro, Señor, por Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a comprender por medio de tu Espíritu Santo que Él es nuestro Señor. Y si no es el Señor de nuestra vida, Señor, obra por tu Espíritu, en nuestro espíritu, para que nos convenza de pecado y danos la fe que ocupamos para poder depositarla en ti. Ruego por cada una de las iglesias que están escuchando, Señor, que puedan volver a este evangelio, puedan completar su mensaje, Señor, no solo como un regalo, sino como un compromiso, con una convicción de pecado y que va a haber juicio de muerte si no nos sometemos a tu voluntad. Padre, que como pastores no tengamos miedo de predicar esto. No tengamos miedo de que a lo mejor la iglesia se quede vacía porque exigimos o buscamos que la congregación viva en santidad, y ayúdanos a poder enseñarles y decirles cómo vivir en santidad. Que podamos ser ejemplo nosotros mismos para poder dar ese ejemplo a las personas que nos escuchan, Señor, de cómo vivir en santidad. Que les enseñemos por medio de tu palabra cómo vivir en santidad. Sé tú nuestro guía. Te agradecemos por Jesucristo. Amén.